formaban círculo en torno al señor Bermutier, juez de instrucción, que expresaba su opinión acerca del misterioso caso de Saint-Cloud. Hacía un mes que aquel inexplicable crimen conmocionaba París. Nadie comprendía nada de lo sucedido. El señor Bermutier, en pie y de espaldas a la chimenea, hablaba, enumeraba pruebas, refutaba diversas opiniones, pero no llegaba a ninguna conclusión. Varias mujeres se habían levantado para acercársele y permanecían en pie, con sus miradas clavadas en la boca perfectamente rasurada del magistrado, de la que surgían las graves palabras. Se estremecían, vibraban, crispadas por un miedo no exento de curiosidad, por la ávida e insaciable necesidad de pavor que instigaba sus almas y las atormentaba como una especie de hambre. Una de ellas, más pálida que las demás, aprovechó un silencio para decir: «Es terrible. Esto roza lo sobrenatural. Nunca se averiguará nada». El magistrado se giró hacia ella. «Sí, señora, es probable que nunca se averigüe nada. Sin embargo, esa palabra que acaba usted de emplear, sobrenatural, no encaja con este asunto. Nos hallamos ante un crimen muy hábilmente concebido, muy hábilmente ejecutado, también arropado en el misterio, que nos resulta imposible separarlo de las impenetrables circunstancias que lo rodean». Hace tiempo tuve que investigar un caso en el que sí parecía haber intervenido algún elemento fantástico. De hecho, hubo que abandonarlo por falta de medios para resolverlo. Varias mujeres de inmediato y al mismo tiempo, de manera que sus voces se fundieron en una sola, exclamaron: «¡Oh, cuéntenoslo!». El señor Bermutier sonrió gravemente, como debe sonreír un juez de instrucción. No crean ustedes que ni siquiera por un instante llegara yo a suponer que en aquella historia hubiera algo sobrenatural. Solo creo en causas lógicas. Pero en lugar de emplear la palabra sobrenatural para expresar lo que no comprendemos, sería preferible que nos sirviéramos simplemente de la palabra inexplicable. En cualquier caso, en la historia que me dispongo a referirles, mis recelos obedecían sobre todo a las circunstancias que la envolvían, a las circunstancias que la precedieron. En fin, estos fueron los hechos. En aquella época era yo juez de instrucción de Ajaccio, una pequeña ciudad blanca situada a orillas de un golfo maravilloso rodeado de montañas. Mi cometido en dicho lugar se centraba sobre todo en historias de vendetta. Las hay tremendas, sumamente dramáticas, feroces, heroicas. Nos sitúan
frente a los móviles de venganza más bellos que imaginarse pueda. Frente a odios seculares, momentáneamente apaciguados, pero nunca extinguidos. Frente a abominables astucias y crímenes que se convierten en masacres y en actos casi gloriosos. Llevaba allí 2 años y solo había oído hablar del precio de la sangre, del espantoso prejuicio corso que obliga a vengar toda injuria en la persona que la ha cometido, en sus descendientes y en sus allegados. Vi degollar a ancianos y a niños. Tenía la cabeza llena de semejantes historias. Un día me enteré de que un inglés acababa de alquilar un chalet al fondo del Golfo para varios años. Había traído consigo un criado francés que había contratado a su paso por Marsella. Aquel personaje vivía solo en su casa y salía únicamente para cazar y pescar. Despertó enseguida el interés general. No hablaba con nadie, nunca iba a la ciudad, y cada mañana hacía prácticas de tiro de pistola y de carabina durante 1 o 2 horas. Surgieron leyendas en torno a él. Se dijo que era un personaje importante, huido de su patria por motivos políticos. Luego se afirmó que se escondía allí tras haber cometido un crimen espantoso. Incluso se citaban datos particulares horribles. En mi calidad de juez de instrucción quise disponer de informes respecto a aquel hombre, pero me resultó imposible averiguar algo. Se hacía llamar Sir John Rowell. Así pues me conformé con vigilarle de cerca, pero en realidad nada en él inducía a la sospecha. Sin embargo, dado que los rumores seguían, aumentaban y se generalizaban, decidí intentar ver personalmente al extranjero y empecé a cazar con regularidad por los alrededores de su hacienda. Aguardé una ocasión propicia durante mucho tiempo. Finalmente se presentó bajo la forma de una perdiz a la que disparé y maté ante las narices del inglés. Mi perro me la trajo, sin embargo cogí la pieza inmediatamente y fui a excusarme por mi inconveniencia y a rogar a Sir John Rowell que aceptara el ave muerta. Era un hombre corpulento, pelirrojo, con barba, muy alto, muy ancho, una especie de Hércules plácido y cortés. Carecía absolutamente de esa rigidez considerada británica, y me agradeció efusivamente mi delicadeza en un francés con acento del otro lado del Canal de la Mancha. Al cabo de un mes habíamos charlado unas 5 o 6 veces. Una tarde, al pasar por delante de la puerta de su casa, lo vi en el jardín. Estaba fumando su pipa a horcajadas en una silla. Lo saludé y me invitó a entrar para tomar una cerveza. No se lo hice repetir 2 veces. Me atendió con toda la meticulosa amabilidad inglesa. Habló elogiosamente de Francia y de Córcega. Afirmó que este país y costa le gustaba mucho. Entonces, con enorme tiento y simulando un vivo interés, le formulé algunas preguntas sobre su vida, sobre sus proyectos. Contestó, sin embargo, alguno. Quiero decir que contestó sin embarazo alguno. Dijo haber viajado mucho por África, por las Indias y por América, y riendo añadió: he visto muchas aventuras. Oh, yes. A continuación, volví sobre el tema de la caza y me proporcionó curiosísimos detalles acerca de la caza del hipopótamo,
del tigre, del elefante e incluso del gorila. Son animales temibles, dije. Sonrió. No, el hombre es ser peor. Se echó a reír abiertamente con esa risa franca propia del inglés orondo y satisfecho. Mucho he cazado al hombre también, dijo. Después habló de armas y me invitó a entrar en su casa para mostrarme escopetas de diferentes sistemas. El salón estaba tapizado de negro, con seda negra bordada en oro. Grandes flores amarillas se deslizaban por la tela oscura y resplandecían como el fuego. Dijo, una japonesa tela, pero algo extraño. En medio del panel más grande atrajo mi mirada. Sobre un cuadro de terciopelo rojo destacaba un objeto negro. Me acerqué. Era una mano humana. No una mano de esqueleto, blanca y pulida, sino una mano negra, reseca, con uñas amarillas, los músculos a la vista y rastros de sangre podrida. Sangre semejante a roña en los huesos cortados de un solo golpe, como de un hachazo, a la altura de la mitad del antebrazo. Alrededor de la muñeca una enorme cadena de hierro remachada, soldada al mugriento miembro, lo mantenía sujeto a la pared con una argolla lo bastante fuerte como para atar a un elefante. Pregunté, ¿qué es eso? Con absoluta tranquilidad, el inglés respondió, el mejor enemigo de mí. De América procedía. Con un sable se cortó y la piel arrancada con una piedra afilada al sol se secó 8 días. Muy buena para mí. Toqué aquel despojo humano que debió de pertenecer a un coloso. Enormes tendones sujetos en el panel con tiras de piel mantenían unidos los dedos desmesuradamente largos. La visión de aquella mano así despellejada resultaba horrible e inducía a pensar en alguna venganza salvaje. Dije, debía de ser un hombre muy fuerte. El inglés, muy despacio, dijo, ¡oh, yes! Pero más fuerte yo. Le puse esa cadena para tenerle preso. Creía que bromeaba. Dije, la cadena ahora es inútil. La mano no puede escapar. Sir John Rowell repuso gravemente. Ha querido siempre escapar. La cadena es necesaria. Disimuladamente escudriñé la expresión de su rostro con una mirada fugaz. ¿Es un loco o le gustan las bromas pesadas?, me pregunté a mí mismo. Pero su rostro seguía mostrando una expresión impenetrable, tranquila y benévola. Cambié de conversación y alabé sus fusiles. Sin embargo, observé que encima de los muebles había 3 revólveres cargados, como si aquel hombre viviera en el constante temor de un ataque. Volví varias veces a su casa. Después dejé de ir, la gente se había acostumbrado a su presencia, había dejado de interesarse por él. Transcurrió un año, y una mañana, hacia finales de noviembre, mi criado me despertó con la noticia de que Sir John Rowell
había sido asesinado durante la noche. Al cabo de media hora, acompañado por el comisario jefe y el capitán de la gendarmería, llegué a casa del inglés. El criado, trastornado y desesperado, lloraba delante de la puerta. Al principio sospeché de aquel hombre, pero era inocente. Nunca pudimos encontrar al culpable. Al entrar en el salón de Sir John, lo primero que vi fue el cadáver tendido boca abajo en medio de la estancia. El chaleco parecía desgarrado y le colgaba una manga arrancada. Todo evidenciaba que había tenido lugar una lucha feroz. El inglés había muerto estrangulado. El rostro negro e hinchado, horrible, parecía expresar un abominable pavor. Había algo entre sus dientes prietos y el cuello, que mostraba 5 agujeros aparentemente debidos a punzones de hierro. Estaba cubierto de sangre. Un médico se nos unió. Estuvo examinando durante un buen rato las huellas de los dedos en la carne y pronunció estas extrañas palabras: parece haber sido estrangulado por un esqueleto. Un escalofrío me recorrió la espalda y dirigí la mirada hacia la pared, hacia el lugar donde tiempo atrás había visto la horrible mano descarnada. Ya no estaba. La cadena colgaba rota. Entonces me incliné sobre el muerto y en su boca crispada encontré uno de los dedos de la mano desaparecida, cortado o más exactamente aserrado por los dientes justo en la segunda falange. Después se procedió a las investigaciones. No se descubrió nada. No había forzado ninguna puerta, ninguna ventana, ningún mueble. Los 2 perros guardianes no se habían despertado. He aquí, en pocas palabras, la declaración del criado. Hacía un mes que su amo parecía sentirse inquieto. Había recibido muchas cartas que iba quemando conforme llegaban. A menudo, preso de una ira que parecía demencia, cogía un látigo y golpeaba con furor aquella mano reseca que colgaba de la pared y que nadie sabía cómo había desaparecido a la misma hora del crimen. Se acostaba muy tarde y se encerraba precavidamente. Siempre tenía armas al alcance de la mano. Durante la noche solía hablar en voz alta como si discutiera con alguien. Aquella noche, precisamente, no había hecho ningún ruido y fue al abrir las cortinas cuando el criado encontró a Sir John asesinado. No sospechaba de nadie. Comuniqué cuanto sabía acerca del muerto a los magistrados y a los funcionarios de las fuerzas públicas. Y se realizó una investigación minuciosa en toda la isla. No se descubrió nada. Sin embargo, una noche, 3 meses después del crimen, tuve una pesadilla espantosa. Creí ver la mano, la horrible mano, correr como un escorpión o como una araña por las cortinas y por las paredes de mi habitación. 3 veces me desperté, 3 veces volví a dormirme, 3 veces volví a ver el odioso despojo trotando por mi dormitorio y moviendo los dedos como si fueran patas. Al día siguiente me la trajeron. La habían encontrado en el cementerio
sobre la tumba de Sir John Rowell. Allí, enterrado por no haber sido posible localizar la familia, faltaba el dedo índice. Esta es, señoras, la historia. No sé nada más. Las mujeres estaban trastornadas, pálidas, temblorosas. Una de ellas exclamó: «Pero no hay desenlace ni explicación. Si no nos dice qué ocurrió en realidad, según su criterio, no podremos dormir». El magistrado sonrió con gravedad. «Señoras, tengo por seguro que voy a estropearles sus terribles fantasías. Supongo sencillamente que el propietario legítimo de la mano no había muerto y que fue a buscarla con la que le quedaba. Pero no he logrado saber cómo lo consiguió. Se trata de una especie de vendetta». Una de las mujeres susurró: «No, debe de ser otra cosa». Y sin dejar de sonreír, el juez de instrucción concluyó: «Ya les advertí que mi opinión no sería de su agrado».